Muy todos, y también presentarme. Soy Julio Huarcaya, soy como la mayoría aquí presente. Me da de tenerlos acá en este evento. Ya, soy el general de Provinet, lidero un equipo de ingenieros y nosotros justamente somos especialistas en el día de hoy. Tenemos más de 25 trabajando Wi-Fi, ¿no? Y justamente el servicio que venimos dando. ¿Ya? A ver, vamos a presentar unas láminas nomás para poder mostrarles un poco más. ¿Ya? Somos personas, ingenieros para atender. Y este es el espectro de lo que hacemos. Para los que no nos conocen, además de hacer networking Wi-Fi, estamos en seguridad, estamos en colaboración, ¿ya? Cómo hacer mejor virtuales, presentes. Bueno, acá es todo lo switching y network. Y networking, infraestructura, todos los servidores, almacenamiento estamos haciendo, entre otros. Ellos somos 9 años de experiencia, más de 100 clientes a nivel nacional, ya, listo, que ustedes puedan de nuestra, ya. Listo, ahora sí, eso es todo de mi parte, bastante breve, y quiero dejarlo a Emilio, quien realmente es la persona que va a hacer la ponencia. Emilio Capetolo, quien me acompaña, él es el System Engineer de Ruckus, que tiene mucha experiencia, pueden hacerle a él cualquier duda respecto, si tienen de repente un proyecto y cómo dimensionarlo, cómo puede ser útil cierta tecnología, ya, al respecto, y de cualquier vertical. Adelante, Emilio, empecemos. ¿Qué tal? Buen día a todos. Julio, muchísimas gracias por la presentación. Así que, bueno, excelente acá, comenzando un nuevo webinar con los amigos de ProjectNet. Ya venimos trabajando, bueno, con ellos hace bastante tiempo. Y bueno, veo muy buena concurrencia para el día de hoy, veo mucho interés. O sea que, bueno, como bien dijo Julio, pueden ir comentando todas las preguntas que tengan durante la presentación y bueno, las vamos a ir respondiendo y por supuesto lo voy a quedar disponible posterior obviamente a la sesión para también atender consultas por mail, por teléfono, bueno, el medio que necesiten. Así que ahora voy a compartir mi pantalla. Estamos, por favor, Julio, confirmame cuando se esté viendo mi pantalla. Sí, se ve muy bien Emilio. Ahí va, gracias. Bueno, entonces hoy día en la audiencia hay, bueno, clientes existentes de Ruckus, pero también hay gente que está teniendo su primer acercamiento a la marca. Entonces voy a comenzar por una introducción a nuestros productos y soluciones y después sí iremos avanzando sobre lo nuevo y las tendencias que tendremos en Ruckus para este año y los que vienen. Entonces, en alto nivel, Ruckus lo que ofrece son access points que conectan dispositivos inalámbricos, ahí incluyendo tanto dispositivos Wi-Fi como dispositivos IoT. También ofrece los switches de acceso y agregación, ¿es cierto?, que conectan estos access points y a otros dispositivos cableados. También, como decía recién, se incluyen los switches de agregación y de core que entonces proporcionan lo que sería la infraestructura de red completa. Sumado, por supuesto, a los switches de data center. Y finalmente, hacia arriba, tenemos los servicios de Ruckus, tanto para redes cableadas como para redes inalámbricas. Y ahí tenemos sistemas tanto virtuales como cloud de administración y control de redes, gestión de políticas y seguridad, servicios de locación, controladora IoT y, bueno, por supuesto, analíticas, que es uno de los productos principales de Ruckus actualmente y del que vamos a ir hablando más adelante. Hoy día estamos en el momento de migración de Wi-Fi 5 hacia Wi-Fi 6 y en algunos países y en algunos proyectos hacia Wi-Fi 6E, pero realmente son muy pocos. ¿Y qué sucede? Los cambios no solamente los vemos en lo que refiere al acceso inalámbrico, sino que a medida que la red se va moviendo desde el acceso, desde el borde inalámbrico hacia el core cableado, van aumentando los requisitos de rendimiento.
justamente como en el aire hoy día estamos superando la capacidad por encima de 1 giga, hace sentido también incorporar puertos, eh, obviamente que superen el giga, para dar conectividad a esos access points. Entonces, bueno, aparecen hoy día muchos requerimientos de multi-gigabit Ethernet en 2.5 y en 5 y en algunos casos 10, pero típicamente en la región estamos trabajando mucho en 2.5. En la agregación, obviamente, también crecen los requerimientos. Antes solamente veíamos pedidos de interfaces de 10 GB, hoy vemos muchos pedidos para interfaces de 25, de 40 y hasta 100. Bien, ¿y cuáles son los escenarios en los cuales podemos obtener lo mejor de Ruckus? O sea, ¿en qué escenarios podemos poner a Ruckus versus cualquier otro competidor y sobresalir? Bien, son los que vemos acá en este slide. Son escenarios en los cuales tenemos de media hacia alta y muy alta densidad de dispositivos clientes, entornos en los cuales tenemos muy altas pérdidas en cuanto a atenuación, y en entornos en los cuales hay muy altos niveles de interferencia. Todos los desarrollos tecnológicos de Ruckus están orientados a minimizar los efectos de estas situaciones y esa es nuestra gran diferencia. Ustedes si ponen un access point Ruckus en una sala con 5 o 6 personas, 10 personas, y ponen el otro fabricante, no va a haber mucha diferencia. Por ahí sí con Ruckus se logra un poco más de cobertura, pero no se nota ahí. Se nota la diferencia grande ya cuando superamos justamente la cantidad de usuarios concurrentes, cuando pasamos los 30, los 40, los 60, los 100 dispositivos usuarios concurrentes. ¿Y por qué es esto? Esto es así porque, Wi-Fi Alliance certifica contra estándares específicos que son los IEEE 802.11. Pero el hecho es que o sea, no todas las funciones importantes a nivel RF son mandatorias. Y es más, si van al estándar, aún las mandatorias dejan abiertas a muchas posibilidades de mejora. Y yendo concretamente a lo que son las funciones de optimización de RF, o sea, justamente cómo funciona Wi-Fi, son todas opcionales. Y así es como Ruckus hoy día es la compañía con más patentes asociadas a desarrollos Wi-Fi en la industria. Tenemos más de 100 patentes. Obviamente hoy no vamos a ver todas, ni siquiera la mitad, vamos a ver simplemente una, que es la más significativa, la más histórica y nuestro principal diferencial contra el resto de los fabricantes. Y bueno, si van al estándar, el estándar habla de beamforming. Beamforming, que también originalmente es un desarrollo de Ruckus, habla de que la combinación de las fases de las señales se amplifica en el lugar donde está el cliente. ¿Sí? O sea, tengo un cliente acá arriba, por ejemplo, esta laptop, tengo 2, 3, 4 antenas, las antenas que tengan en el access point. Bueno, la fase de las señales se va a combinar para que esa laptop tenga el mejor nivel de señal. Pero el problema es que el access point sigue emitiendo energía en todas las direcciones. Entonces estoy desperdiciando energía, estoy generando interferencia, entonces pierdo velocidad, pierdo capacidad, pierdo cobertura. Y acá recordemos cómo funciona Wi-Fi, cómo es el método de acceso en Wi-Fi. Cuando tenemos un dispositivo, ya sea un access point o sea un cliente que está hablando en un momento, ¿sí? O sea que está transmitiendo, ningún otro dispositivo puede hablar en ese espacio, digamos, abarcado por esa señal. Solamente puede estar o un access point o un cliente hablando en ese momento y ningún otro. ¿Qué es lo que se logra con BeamFlex Plus? Lo que hace es convertir al access point básicamente en una especie de linterna, ¿sí? Que solamente apunta al cliente que tiene que apuntar en el momento que corresponde y nada más. Y de esa manera, digamos, veámoslo de una manera simple, deja espacio libre para que otros clientes y otros access points puedan hablar a la vez. En vez de ocupar todo el espacio que veíamos recién con la señal, simplemente ocupa el espacio que le corresponde y nada más. Entonces, si tenemos muchos clientes y tenemos muchos access points, ese espacio, el resto del espacio, va a poder ser aprovechado para que otros puedan hablar simultáneamente. Entonces, justamente por esas razones que cuando empezamos a crecer en cuanto a dispositivos, en cuanto a usuarios, ahí es donde Ruckus empieza a diferenciarse frente al resto de los fabricantes. Es el único fabricante que implementa esta tecnología y que no requiere ningún tipo de soporte en los clientes, sino que toda la lógica, toda la inteligencia está en los access points. Y eso funciona también en el sentido del uplink, no solamente en el downlink. Yendo a lo que es nuestro catálogo de
access points. Bien, acá Ruckus fue la compañía que lanzó el primer access point Wi-Fi 6 de la industria, que fue el R750, este que vemos acá. Es un access point de alta gama y que particularmente hoy forma parte de la mesa de pruebas de Wi-Fi Alliance. Es decir, todos los fabricantes tienen que certificar interoperabilidad con este access point para poder estar certificados. No voy a pasar obviamente por todas las especificaciones técnicas, simplemente acá menciono que desde R350 hasta 850, ¿sí? Verán que lo que varía es simplemente el primer número, ¿sí? R3, 5, 6, 7, 8, eso nos da una idea del tier, ¿sí? El nivel del access point. Y lo que cambia entre cada access point, obviamente, es la cantidad de antenas, cambia la resolución espacial. Yo les hablaba de Beamflex. Estos antena patterns o patrones de antenas son justamente la resolución que puede lograr ese access point Ruckus trabajando como si fuese una linterna. ¿Sí? Un 350 puede lograr 64 puntos de resolución, un 650 128 y ya los de muy alta gama R750 y 850 más de 4000 patrones distintos. O sea que pueden apuntar en más de 4000 direcciones distintas el access point. También, bueno, como les mencionaba, algunos access points a partir de R650 ya incorporan puertos multi-gigabit Ethernet, acá en 2.5, 2.5 R750 y ya el 850 incorpora puertos de 5 GB. En outdoor también tenemos modelos con distintas opciones. Tenemos T750 que fue lanzado, no sé, ya el año pasado y que incorpora 3 versiones, la variante C, la variante D. Acá, digamos, la variante D lo que hace es sumar una bornera, ¿sí? Para alimentación con continua de 12 volt y un puerto USB para incorporar un radio IoT adicional. O sea, todos incorporan IoT, pero si en algún caso queremos tener más de un radio, por ejemplo, uno para Zigbee y otro para Bluetooth Low Energy, en algunos access points podemos agregar un USB dongle para trabajar con 2 en vez de con 1. Y la variante S es la variante sectorial con antenas de 120 por 30 y también con conectores para incorporar antenas externas en el caso de que fuese requerido para algún proyecto en particular. Pasando a los 750, equipos high-end, ya son equipos que incorporan puerto multi-gigabit Ethernet, SFP+, o sea, podemos llegar directamente con fibra al access point. Tiene una salida PoE, si queremos conectar, por ejemplo, una cámara de video. Tiene GPS, conexión directa a 220 volts. O sea, y bueno, también opción sectorial y con la capacidad de poder incorporar antenas externas para proyectos especiales que se requieran. Andrea, ¿me harías un favor? ¿Podrías mutear? Algunos participantes están con el audio encendido, necesitaría si los puedes apagar, por favor. Gracias. Sí, claro. Y bueno, aparte de las líneas indoor y outdoor, en Ruckus también tenemos las familias H. La H refiere a hospitality. Y acá, como la palabra lo dice, son access points con un formato especial para su implementación en entornos de hotelería. Si se fijan, acá atrás, justamente en la parte trasera, es que está el puerto WAN. Y el formato es particular para que se puedan instalar directamente sobre el zócalo de pared con el puerto RJ45. Y los valores de ganancia también con los que se trabajan estos access points también son adecuados para instalar a baja altura. ¿Sí? Valores de ganancia de un DBI, justamente para lograr un lóbulo, un patrón de antena adecuado para entornos justamente de cuartos de hotel. En el caso del Access Point Entry Level, que es el H350, incluye 2 puertos de switch y el H550 ya viene con 4 puertos de switch. No solo van para hospitality estos access points, sino que también hay muchos casos e implementaciones en oficina, ¿sí? También es algo bastante habitual y en entornos hogareños. Y bueno, también tenemos disponible un access point Wi-Fi 6E, el R760. Bueno, Wi-Fi 6E trabaja también en la banda de 6 GB, pero como les digo, muy pocos proyectos se utilizan porque realmente el salto grande de Wi-Fi 6 va a ser a Wi-Fi 7 y para eso falta un
poco más de un año, ¿no es cierto? Como para que recién empiece a introducirse el estándar y comience a utilizarse en la banda de 6 GB. La banda de 6 GB no se va a utilizar antes que eso porque, ¿qué sucede? Hay un tema grande con la potencia de transmisión. El nivel de potencia como máximo en 30 dBm, que es el permitido hoy día para 6 GB, es muy bajo, se logra muy baja cobertura, y entonces no tiene mucho sentido. Conviene seguir trabajando en 5 y no implementar 6 GB hasta tanto justamente el perfil para más alta potencia esté liberado. Y eso va a ser para la altura justamente de Wi-Fi 7. Pasando ahora a Ruckus ICX, que es nuestra línea de switches de networking. Tampoco me voy a meter acá en las especificaciones en sí, sino que luego las vamos a compartir. Ahora simplemente menciono que tenemos opciones de switches de oficina, estos blanquitos que ven acá arriba, de 10 y 12 puertos, después estándar de 24 y 48 puertos de downlink, 2, 4 y 8 puertos de stacking. En la línea entry level, que es la 7150, llegamos hasta puertos de 10, incluyendo multi-gigabit Ethernet en 2.5 y en 5. Después 8200, acá tenemos puertos de uplink y stacking de 25 GB. En 7550 ya tenemos 40 GB y tenemos 100 GB también. Y después en 7650 y en 78 vamos creciendo, por supuesto, la densidad de puertos de 10, de 40 y de 100. Hasta, bueno, en 7850 tope de gama que incorpora 32 puertos de 100 GB con posibilidad de breakout a 4x25, o sea, 96 puertos de 25 GB. Y dentro de cada familia de switches de Ruckus hay opciones tanto de acceso como de agregación y core. Acá vemos, para cada familia, vemos 3, ¿no es cierto?, ejemplos, pero en realidad hay muchas más variantes, ¿sí? Haciendo realmente el catálogo de switches de Ruckus muy interesante. Dentro de cada familia puedo hacer el stack en hasta 12 unidades, utilizando cables estándar. Ningún otro fabricante puede stackear más de 10. Y una gran ventaja también de Ruckus es que no trabajamos con puertos ni con cables propietarios. O sea, se trabaja con puertos estándar, cables estándar, y obviamente de esa manera se reducen considerablemente los costos. Y aparte nos da más flexibilidad, porque entonces puedo armar stacks distribuidos en hasta 10 kilómetros o incluso hasta 40 kilómetros en algunos modelos con los SFPs apropiados obviamente para esas distancias. Y respecto a cómo administramos y controlamos los switches y access points, acá tenemos opción sin controlador, o sea, uno de los access points cumpliendo esa función, en cierta parte da servicio. Tenemos mismo producto que vemos acá, bueno, SmartZone en versión appliance físico y en versión virtual o en nube privada. Y bueno, la implementación de Ruckus Cloud es algo que vamos a hablar un poco más adelante en la presentación. Y bueno, la implementación de uno u otro sistema de control va a depender en general del caso de uso. Vamos a ver un poco ahora la evolución, ¿no es cierto?, y hacia dónde va Ruckus. Y justamente el primer formato de controladores que tuvimos disponible fue basado en appliance, o sea, un hardware provisto por el mismo fabricante, que los clientes iban e instalaban en su data center. Obviamente, acumular hardware no resultaba beneficioso de ninguna manera. En general, uno decide tener hardware porque, digamos, nos trae a la mente cierta sensación de seguridad acerca de la estabilidad, de acceso y demás, pero aparte resultaba que los primeros access points no tenían la capacidad computacional para aplicar DPI sobre el tráfico. Es decir, las funciones se aplicaban en el controlador, no en el access point. Entonces no quedaba otra más que centralizar el tráfico. Teníamos que pasar el tráfico por el controlador. Entonces, bueno, ahí se justificaba tener el fierro metido ahí en un rack en el data center. Ahora, esto fue evolucionando. Y bueno, justamente los APs fueron empezando a incorporar más capacidad computacional y empezamos a tener alternativas. Podíamos pasar el tráfico por el controlador, sí, perfecto, como lo hacíamos al principio, teniendo todas las configuraciones disponibles,
Pero también podíamos hacer local breakout directo en los access points, o sea, salir de los access points a internet directamente sin tener que pasar el tráfico por el controlador. Obviamente empezamos a sacar de esa manera costos operacionales de hardware. Y después avanzaron los años, o sea, avanzaron los desarrollos tecnológicos, y en realidad en algún punto ya no hubo que pasar más el tráfico por el controlador, a excepción de algunos casos especiales. Si, por ejemplo, los carriers, los operadores, muchas veces necesitan pasar el tráfico por el controlador o por algún punto de la red, entonces ahí se trabaja con data planes, ¿sí? Em, Puede ser muchos casos muy especiales por ahí en gobierno y demás, pero para el resto de las verticales, lo habitual es no tener que pasar el tráfico por el controlador, termina siendo un despropósito a nivel costos y a nivel operativo también. Entonces dejábamos el plano de control y de management pasando por el controlador y listo. Y ahí dijimos, ok, ¿para qué vamos a poner controlador físico basado en appliance? Y bueno, se desarrollaron los controladores virtuales. Y una gran ventaja de las virtuales era que podíamos asignar solamente los recursos necesarios para las cantidades de access points y de switches que necesitábamos y nada más. No hacía falta comprar un hardware que soportase 1000, 2000 access points para hacer una implementación con 50 access points, sino que simplemente instalábamos una virtual con los recursos necesarios y listo, nos olvidamos del tema. Y después, para muchos proyectos tampoco siguió siendo necesario tener una virtual on-premise. Y entonces comenzaron a instalarla en la nube de Amazon, en Azure, en Google. Y así, obviamente, el camino fue llevándonos a la nube, ¿sí? A cloud puro, que es una solución de control que en Ruckus tenemos disponible hace más de 4 años. Y lo que vemos en Ruckus es que, bueno, es nuestro ahora y también es nuestro futuro. Obviamente tenemos y mantenemos nuestras versiones basadas en appliance, las vamos a seguir manteniendo para casos específicos, las virtuales obviamente mucho más, porque encima las virtuales también se pueden instalar, como les decía, en Amazon, en Azure, en Google, pero la nube de Ruckus es hacia donde va a ir nuestro gran crecimiento en los próximos años y también vemos muchos proyectos, cada vez más proyectos prefiriendo cloud antes que las otras versiones. Y bueno, justamente la presentación de hoy se va a basar más que nada en este tipo de soluciones totalmente cloud. Una gran ventaja de la nube es que nos brinda la posibilidad de combinar múltiples componentes de múltiples elementos de red separados tradicionalmente en un mismo sistema de cara al usuario, ¿sí? O sea, podemos tener conectividad tanto para red Wi-Fi como para red cableada. Esto es función típica de los controladores. Eh, Tenemos autenticación para determinar quién se puede conectar y con qué se puede conectar a la red. Tenemos políticas, ¿sí? Y control de acceso basado en roles para asegurarnos justamente de los temas de autorización, ¿sí? Teníamos autenticación, acá tenemos autorización, asegurarnos de que las políticas y las funciones se apliquen adecuadamente. Queremos tener visibilidad sobre quién se conecta, con qué se conecta, cómo llegan los dispositivos a la red. Queremos monitoreo, ¿sí? O sea, seguimiento del uso de datos, dispositivos, troubleshooting, visibilidad específica de determinadas verticales. Y también lo que queremos, importantísimo, y acá vamos a hablar de esto en analíticas, es tener respuesta a incidentes y hacerlo de forma proactiva, no esperar a que se rompa algo en la red para atenderlo, sino poder trabajar justamente de forma proactiva y poder asegurar el SLA em, que estamos prometiendo. Y bueno, justamente Ruckus Cloud es nuestra plataforma de administración y control de redes como servicio. Cloud ya incorpora herramientas de inteligencia artificial que se están aplicando para nuevas funcionalidades. Simplifica la implementación, por supuesto, el monitoreo, la administración, tanto de access points como de switches. La interfaz de usuario es bien intuitiva y además incluye una aplicación móvil nativa. Y uno de los puntos principales de la solución cloud es que eh, implementa una arquitectura bien moderna basada en microservicios. El trabajar con microservicios lo que se logra es mucha más flexibilidad, porque es lo que comentaba recién, antes trabajamos con múltiples sistemas para múltiples funcionalidades distintas.
Hoy día, trabajando con microservicios, justamente sobre un mismo sistema se pueden ir agregando múltiples funcionalidades de otros sistemas y tener todo embebido, o sea, darle al usuario una sola interfaz con la que tengan que interactuar y no múltiples plataformas. Y ese es el camino de evolución que estamos siguiendo con Ruckus hoy día. Respecto al aprovisionamiento, es bien sencillo, o sea, conectamos un access point, conectamos un switch a la red, tenemos una aplicación móvil en la que nos podemos loguear, podemos hacer, o sea, ingresar manualmente el serial number del access point o del switch, o podemos escanearlo directamente, se registra contra la nube y listo. Ese es todo el procedimiento de provisioning que necesitamos seguir dentro de Ruckus Cloud. Entonces es mucho más sencillo que lo que conocíamos para soluciones previas. Acá tenemos el dashboard de Ruckus Cloud, que en una única pantalla nos muestra el resumen completo de nuestra red. Tenemos Google Maps en el medio. Acá en verde vemos 2 sitios. Y bueno, al estar en verde quiere decir que no tiene ningún problema. Si lo viese en rojo, me estaría indicando que hay algún tipo de situación. No tengo incidentes. Acá veo los venues, que son justamente los 2 sitios. Dentro de cada venue puedo tener grupos de access points, grupos de switches y trabajar con configuraciones específicas para cada uno. Después, al final de la presentación, vamos a ver un poquito sobre la interfaz, ya sobre mi instancia de laboratorio. Ahora simplemente esto lo muestro como para que tengan referencia. Y acá, a la izquierda, vemos algo de lo que comentaba hace un ratito. La posibilidad en la nube de poder ir embebiendo funciones de otros sistemas. Acá hoy día ya tenemos Analytics. O sea, una solución que, digamos, es un producto distinto por ahora, Analytics, de a poco se va incorporando dentro de la misma interfaz. Y acá arriba van a ver que dice Test Drive Ruckus One. Esto también lo vamos a ver al final. Y bueno, Ruckus One va a ser justamente el camino de evolución de Ruckus, donde vamos a tener todos nuestros sistemas embebidos. Acá también abajo vemos CloudPath, que es otra de las herramientas. Esto es el NAC, y que vamos a hablar un poquito también más adelante en la presentación. Ok, típicamente las soluciones de control, ¿sí? Todas las que conocen, tienen herramientas de troubleshooting, pero son siempre herramientas reactivas, de vuelta. Uno tiene que esperar a que se rompa la red, ¿no es cierto?, para tomar algún tipo de acción. Y cuando la red empieza a crecer, el troubleshooting obviamente consume mucho tiempo, y bueno, IT comienza a trabajar de una manera reactiva porque los procesos son manuales, porque los controladores de red no son herramientas en sí de monitoreo y, y- y analíticas operativas. Entonces, justamente, lo que el producto que lanzó Ruckus hace ya 2 años y medio fue justamente Ruckus Analytics, que es básicamente un software como servicio en la nube para inteligencia de red y aseguramiento de servicio, que nos va a permitir mucho más de nuestra red. Y bueno, es justamente un servicio de análisis de red todo en uno para red Ruckus, o sea, tanto para redes cableadas como inalámbricas, implementando lo que es aprendizaje automático, o sea, machine learning, inteligencia artificial. Agrega automáticamente datos de todas las métricas y de todos los KPIs relevantes de la red y convierte esos datos en información útil que permite a la gente de IT identificar los problemas raíz, como vemos acá, root cause analysis, y bueno, nos recomienda acciones justamente que debemos realizar para evitar esos potenciales problemas o bueno, también resolver inconvenientes que esté detectando la herramienta en ese momento. Tiene una función de analíticas de incidentes, mediante la cual detecta automáticamente las incidencias de servicio y las va clasificando por severidad. No hace falta configurar nada en Analytics. Todo lo hace la herramienta de forma automática. Identifica las causas raíz y nos recomienda pasos para que lo remediemos. Dentro de la función de monitoreo de estado de la red, lo que hace Ruckus Analytics es monitorear justamente el estado de los principales KPIs, justamente monitoreando los umbrales de SLA que hayamos definido para cada cliente. Dentro del módulo de troubleshooting,
Acá tenemos solución avanzada de problemas de clientes en tiempo real y nos da la posibilidad de ver justamente, como vemos acá, a nivel paquete, en dónde está teniendo el cliente justamente su problema, en dónde está el problema de conectividad y poder justamente atacar de lleno ese inconveniente que está viendo la herramienta. En Data Studio tenemos una herramienta que nos permite crear paneles personalizados y visualizaciones de datos de los últimos 12 meses. Ningún otro proveedor hace realmente el nivel de informes personalizados que logramos en Ruckus. Y este año ya se han agregado informes por verticales predefinidas. Es decir, hoy día hay informes predeterminados específicos para entornos de educación, para hospitality, se está agregando para Large Public Venues. Y bueno, son reportes, bueno, obviamente sobre la base customizada se pueden ir agregando la información que querramos, que se pueden enviar, como vemos acá, a determinadas personas de interés dentro de la organización sobre la base temporal que querramos, para que solamente vean lo que necesitan ver y nada más, que no tengan que acceder a Analytics para andar browseando sobre toda la información disponible, sino que solamente les llegue lo que quieran ver y nada más que eso. También tiene herramientas para monitorear y analizar los cambios de configuración. Eh, Hacemos un cambio, por ejemplo, no sé, de ancho de banda, porque o sea, pasamos de 20 MHz a 40 MHz en el ancho de banda de canal. Bueno, con eso seguramente mejoramos el throughput, pero ¿cómo sabemos si no estamos empeorando la calidad de experiencia en algún punto de la red? Porque entonces empezamos a tener menos canales disponibles para operar adecuadamente. Ok, entonces hacemos el cambio, dejamos la herramienta monitoreando durante un día y nos va a decir justamente eh, qué logramos con nuestro cambio, si logramos nuestro cometido, ¿sí? Efectivamente, y si en el camino no rompimos otra cosa y realmente convendría mejorarlo de otra manera. También tiene un asistente virtual, conversacional, en el cual podemos hacer preguntas justamente para enterarnos de parámetros específicos de nuestra red sin tener que andar buscando manualmente la información dentro de la tabla de reportes. También tiene una herramienta de validación de servicio. Los access points pueden emular clientes virtuales y realizar pruebas de conectividad extremo a extremo. AP, Radius, HCP. O sea, si tenemos un problema en el piso 25, no hace falta mandar un técnico con un teléfono a que pruebe, sino que podemos justamente trabajar entre access points para que uno cumpla la función de cliente y otro justamente la función de access point y podamos evaluar efectivamente si hay algún problema o no en ese entorno específico. Entonces, justamente esto está orientado a redes que son muy complejas, ¿sí? Esas redes de más de 50, 60 access points que justamente cuando tenemos que hacer troubleshooting nos complican la vida por utilizar los procesos manuales de siempre. Entonces, bueno, con Ruckus Analytics tenemos que con una sola suscripción a la nube por Access Point y por Switch, por 1, 3 o 5 años, podemos transformar todos esos datos de la red que nos envía el controlador en información procesable para trabajar de manera proactiva sobre la experiencia de uso de los usuarios. Entonces podemos tener la visibilidad completa que necesitamos para identificar los problemas, priorizar, actuar sobre los mismos, acelerar el troubleshooting, reducir los tickets de soporte técnico, hacer que el equipo de IT sea más eficiente y, por supuesto, bueno, mejorar la planificación y al final del día cumplir con el gran objetivo que es mejorar la experiencia de usuario. Tanto para Ruckus Cloud, que veíamos hace un ratito, como para Analytics, está la posibilidad de solicitar licencias gratuitas por 90 días, para lo cual pueden contactar directamente a ProjectNet para hacer esa solicitud, ¿sí? Y bueno, ellos se pondrán en contacto con nosotros para avanzar con ese requerimiento. Vimos Ruckus Cloud, vimos Analytics. Ahora vamos a hablar de un tema que muchas veces queda fuera de consideración, pero que en realidad es muy importante y se trata del acceso a la red, ¿sí?
Vamos a hablar de nuestro NAC, ¿sí? Nuestra solución de acceso seguro a la red. Porque muchas veces hablamos de tener mejor Wi-Fi, pero nos olvidamos de cómo mejorar la forma en que nos conectamos, ¿sí? Porque cuando recibimos personas que llegan con dispositivos tanto propios como provistos por la organización, em, bueno, también visitantes, lo que van a esperar es conectarse a la red de manera sencilla, pero también segura, ¿sí? Y bueno, poner a esos usuarios en línea, si lo queremos hacer bien, trae consigo muchos desafíos cuando queremos aprovisionarlos de forma personalizada. Y si los usuarios se frustran porque el acceso a la red no funciona correctamente, por más que tengamos el mejor Wi-Fi de la industria, la experiencia va a ser mala, ¿sí? Y obviamente eso nos va a llevar a aumentar el número de tickets de soporte. Muchas veces, en pos de lograr simplificación, se dejan redes hotspot abiertas, ¿sí? La famosa red sin clave que me conecto, es un peligro. O sea, cualquiera puede ir con un sniffer, ver el tráfico y si hay alguien poniendo su clave bancaria a través de esa red, la podemos ver sin problema, ¿sí? Entonces termina siendo un atentado a la seguridad en sí mismo. Poner mejor Wi-Fi en la industria, pero si no segurizamos la red, es lo mismo que nada, es peor. Y bueno, el punto es simple también, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si mejoramos el nivel de seguridad? Ok, ahí ya empezamos a trabajar con PSK, WPA2 PSK. Pero si usamos la misma clave para todos, estamos en un entorno organizacional de una compañía, entorno educativo, motel, todo el mundo utiliza la misma clave, y bueno, esa clave se puede compartir y no vas a tener información precisa de lo que está sucediendo y tampoco vas a tener control real de lo que está sucediendo en nuestra red. Entonces, digamos, estos 5 puntos que vemos acá en este slide deberían ser los puntos a tener en cuenta cuando vamos a implementar una red Wi-Fi. O sea, no solamente que el Wi-Fi funcione, sino que la red sea segura. Queremos segurizar el tráfico en el aire, que los accesos no aprobados sean denegados, que los usuarios solamente puedan acceder a lo que tengan permitido, ¿sí? Y nada más que eso. En muchos casos, esto es cuando trabajamos en entornos ya de compañías o educación, vamos a querer verificar la seguridad de los dispositivos. Y esto principalmente cuando son dispositivos provistos por una organización. Y bueno, también lo que queremos es que la gente de IT tenga mejor control, mejor visibilidad de lo que está sucediendo. Entonces, ¿vamos a reinventar acá la rueda? No, no la vamos a reinventar, simplemente vamos a hacer algunas mejoras. El método más conocido para hacer onboarding en una red es justamente el portal cautivo, ¿sí? El splash page, o bueno, como le querramos llamar. Acá puse como ejemplo, dice onboarding CL. ¿Sí? Y de hecho, fíjense, puse una red abierta, ¿sí? Porque bueno, este portal podría ser abierto, pero también lo podríamos segurizar. Ahora bien, este portal lo vamos a dejar abierto solamente si después vamos a evitar que los usuarios naveguen en el mismo, ¿sí? Ok. Pues, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Si pasamos por la autenticación y después la autenticación seguimos navegando un SSID que no tiene seguridad, listo, de vuelta a lo que decía, alguien esnifea el tráfico, puede ver todo lo que estamos haciendo. Con Ruckus Cloud Path, ¿sí? Lo que podríamos hacer es justamente pasar por ese mismo portal de onboarding, pero luego ser redirigidos automáticamente a un SSID segurizado, ¿sí? Y ya tengamos ahí autenticación, utilización, asignación de VLAN, control de postura. Si trabajásemos con certificados, también tener la asignación de certificados y demás. Y bueno, ya que a partir del día 2, el usuario llegue con su dispositivo cliente al lugar y no tenga que andar haciendo ningún tipo de conexión, sino que automáticamente el dispositivo se conecte a los recursos que hayamos permitido y nada más. Y que esto funcione tanto para redes cableadas como para redes inalámbricas. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Esto sería un ejemplo estándar. Un ejemplo estándar sería el de usar el mismo SSID tanto para el onboarding como para la navegación. Y acá, sí, esto siempre recomendación de buenas prácticas, en ningún caso los SSIDs tienen que ser abiertos.
vamos a hacer el onboarding, entonces la clave puede ser la misma para todos. Ponemos nuestra clave, damos next y nos abre justamente un portal cautivo. En este caso simplemente lo que hice a fines prácticos es un diseño bastante básico, ¿no es cierto?, con el perro de Ruckus atrás y bueno, con un portal eh, de aceptación de términos y condiciones y nada más, pero la realidad es que en CloudPass todo el portal puede ser customizado, o incluso pueden cargar un HTML ustedes y bueno, eh, simplemente utilizar CloudPass para la asignación de políticas. Entonces le damos comenzar y acá podrían aparecer diversas opciones. Si estamos trabajando, no sé, con un Active Directory, pondría mi usuario, pondría mi clave y le daría a continuar. Si estamos trabajando contra autenticación con Office 365, tendría una redirección justamente a Microsoft para hacer la autenticación. O si fuese un usuario guest, capaz que me piden información, nombre, apellido, email, celular. Hay algunos entornos universitarios donde se hace esto justamente para usuarios guest y abajo ponen el espacio para un mensaje en particular. Por ejemplo, si es una persona que requiere algún tipo de información acerca de alguna carrera, bueno, lo ponen debajo, le dan continuar y listo, nos quedamos con esa información para después poder contactarlos. Supongamos que usé Microsoft Office 365, bueno, cuando vuelve lo que es la autenticación, vamos a seguir navegando sobre el mismo SSID en el que estábamos, ¿sí? Entonces ahí ya estamos utilizando un esquema bastante típico de acceso a la red, ¿sí? Obviamente soportado dentro de CloudPass. Pero ¿qué pasa si queremos mejorar esta funcionalidad? Porque hay muchos casos en los cuales tradicionalmente se trabaja con 802.1x, ¿sí? O sea, WPA2 Enterprise, que está buenísimo, es la solución más segura, pero también tiene cierto nivel de complejidad y cuando hay que hacer troubleshooting, si no tenemos una herramienta como Analytics, puede que se complique bastante. Entonces, lo que tiene Ruckus disponible también es una solución intermedia. Vamos a ver ahora. De vuelta, ¿sí? Vamos sobre el ejemplo. Nos conectamos a la red, vemos el portal cautivo términos y condiciones, le damos comenzar. Y en segundo término, sí, esto también definido para un ejemplo de forma arbitraria, en un entorno de educación, yo puse las opciones para que cada tipo de usuario seleccione cómo se quiere autenticar. Si soy un alumno, voy a ir a alumnos, si soy profesor, voy a ir a profesor. ¿Sí? Y para cada tipo de usuario va a haber justamente un esquema de autenticación distinto y obviamente atributos distintos respecto a los accesos que va a tener. Por ejemplo, si es un alumno, puede que pida usuario y clave, si tenemos un Active Directory, o de vuelta puede que exista un Office 365 o exista alguna solución de autenticación contra Google o contra el sistema que sea, no importa. En esta instancia tendríamos ese momento de autenticación. Y después acá es donde empiezan las alternativas que nos da Ruckus, ¿sí? Una vez que me autentico, como este dispositivo fue provisto por la organización, o capaz que es un dispositivo, es cierto, mío, pero el cual para utilizar en la organización requiero que cumpla con ciertos requerimientos. Entonces acá podría bajarme una aplicación, ¿sí? Ya sea Windows, ya sea iOS, ya sea Android, lo que sea. Bajo esa aplicación, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer esa aplicación? Lo que va a hacer esa aplicación va a ser lo que definamos que haga. O sea, si queremos que esa aplicación haga control de postura, va a poder hacer control de postura. Si queremos que esa aplicación redirija al usuario al SSID que le corresponde, también lo va a hacer. Si queremos que le asigne de forma automática la clave al dispositivo, también lo va a hacer. Y de hecho eso es lo que va a hacer en este momento. Lo que va a hacer esa aplicación va a ser automáticamente conectarme a la red que me tengo que conectar, que en este caso era la wireless LAN de alumnos, y lo va a hacer
con la clave que yo tengo asignada. Y esa clave va a ser solamente mía. Ningún otro usuario va a tener esa clave. Es más, si otro usuario la quisiese utilizar, no podría. De esa manera, ¿qué es lo que estoy logrando? Estoy logrando una mejora al WPA2 PSK tradicional. De vuelta, WPA2 PSK tradicional era la misma clave para todos. La mejora que hace Ruckus con este esquema es que cada usuario va a tener su clave para sus dispositivos y nada más. Ningún otro usuario las puede utilizar. Y es más, si utilizamos CloudPass, no hace falta enviarle esta clave al usuario por mail, ni por WhatsApp, ni por lo que sea, sino que automáticamente cuando hace el onboarding le va a quedar pegada en su dispositivo y listo. ¿Podemos enviarla por mail? Sí, la podemos enviar por mail, la podemos enviar por SMS, sin ningún problema, pero la forma más fácil de hacerlo es esta. ¿Por qué? Porque hoy día, cuando queremos trabajar en un entorno seguro, ya las claves de 8, ¿no es cierto? Hola 2023, obviamente no son seguras y con cualquier aplicación normal en menos de una hora está rota esa clave, ¿sí? Hoy día, si van a las recomendaciones de Wi-Fi Alliance, se está recomendando más de 16 caracteres alfanuméricos para cualquier entorno justamente organizacional. Entonces, bueno, ahí son temas en consideración que tenemos que tener. Y justamente estas claves no van a vivir en el controlador, sino que van a estar en CloudPass, van a estar en este sistema en particular. ¿Qué habla el controlador contra CloudPass? Radius, ¿sí? Lo mismo que habla desde el controlador, ¿no es cierto?, hacia el access point, hacia habla Radius. Y algo muy importante de CloudPass es que como habla Radius, también es compatible con access points y con switches de otros fabricantes. O sea, no solamente es compatible con Ruckus, sino también con cualquier otro fabricante. Para el caso guest, caso de invitados que mencionaba al principio, acá también podría acceder a ese portal, podría poner, como les mencionaba, información mía, ¿sí? Nombre, email, teléfono, y me aparecería, por ejemplo, esta información: conectate a esta red y utiliza esta clave. ¿Por qué? Y porque cuando es un invitado, cuando es una persona que llega a una organización, no vamos a hacer que se baje una aplicación, ¿sí? Nadie va a querer bajarse una aplicación cuando va de invitado a un lugar. Eso solamente para los dispositivos que son provistos en todo caso por organización y nada más. Y bueno, también como en las redes de invitados los tiempos de conexión que vamos a asignar son menores, tampoco hace falta trabajar con claves tan extensas como las que mencionaba de más de 16 caracteres alfanuméricos, sino que podemos trabajar con claves más simples. Y bueno, si queremos que llegue por mail, podemos hacer que la envíe por mail CloudPass, podemos hacer que la envíe por WhatsApp sin problemas también. Y CloudPass es también muy útil para entornos de edificios, para condominios, y para edificios multifamily, para MDU, Multi-Dwelling Unit. Porque acá, ¿qué sucede? Estamos hablando de entornos habitacionales que no son, digamos, un edificio tradicional, en el cual, digamos, cada cada apartamento tiene su dueño, sino que estamos hablando de lugares cuyo dueño es solamente una compañía o una persona y arrienda unidades a inquilinos. Entonces, justamente lo que ofrece esa compañía, esa persona como amenities, y son obviamente muchas características de hospitalidad, pero además el Wi-Fi. Y cuando es justamente la organización quien ofrece el Wi-Fi, el SSID es único para todos. No vamos a poner una red Wi-Fi para cada unidad, ¿sí? Em, Vamos a utilizar la misma para todos. Y ahí es donde aparece el concepto de segmentación de red, porque lo que vamos a querer es que cada habitante de cada unidad pueda desplazarse sobre ese complejo habitacional, ¿sí? O sobre ese MDU, sobre ese multifamily, pero solamente viendo sus dispositivos y nada más que sus dispositivos. Ok, entonces justamente para trabajar sobre estos entornos es que CloudPass nos da varias herramientas. Nos da herramientas para que creemos un portal específico
para cada unidad, de donde cada dueño de cada unidad puede asignar, perdón, cada inquilino de cada unidad puede asignar claves para sus dispositivos, puede generar pases guests, ¿sí? Y de vuelta, puede desplazarse, ir a la piscina del MDU, del multifamily, y estar conectado al mismo SSID que el resto de los inquilinos, pero solamente ver los dispositivos que tiene en su unidad y nada más. ¿Por qué? Porque va a estar parado sobre su VLAN, ¿sí? También eso es algo que nos permite CloudPass dentro de lo que es el concepto de segmentación de red, que cada unidad, o sea, cada usuario de cada unidad esté sobre su VLAN y nada más. Y obviamente, lo que va a dar para el propietario del multifamily, del MDU, del condominio, es un portal de management de todas las unidades, ¿sí? Para que justamente puedan trabajar sobre las configuraciones de cada uno. Y un tema adicional, el que voy a hablar hoy, este ya es el último y después voy a pasar un poquito por la demo de Ruckus Cloud, es IoT, ¿sí? Cuando consideramos IoT, y cuando queremos ir por ese camino de conectar cosas a Internet, el primer tema técnico con el que nos encontramos es que hay muchas soluciones propietarias cerradas que solamente funcionan con sus propios productos. Entonces, cuando queremos implementar IoT para iluminación, por ejemplo, tenemos que comprar los dispositivos, gateways, controlador y backend de un proveedor. Y si queremos sistemas de vigilancia, tenemos lo mismo, pero otro fabricante. Y si queremos control de energía, también lo mismo de otro fabricante. Entonces, al final del día, terminan siendo soluciones que se implementan bien rápido, ¿sí? Porque vienen empaquetadas, pero que no escalan, porque no hablan entre sí y porque en el medio necesitamos múltiples redes superpuestas. Entonces, Ruckus decidió ir por otro lado. Lo que hacemos es integrar múltiples soluciones de los principales fabricantes de dispositivos y servicios IoT, que orquestamos el funcionamiento de la solución en su conjunto. Como mencionaba al principio, tenemos access points que incorporan tanto Zigbee como Bluetooth Low Energy on board, y también, bueno, para agregar radios podemos trabajar con un módulo Zigbee en Bluetooth Low Energy adicional, o sea, lo que mencioné al principio. Combinamos Bluetooth Low Energy con Zigbee, ok. Uno de los radios lo utilizamos, o sea, el radio interno lo utilizamos para Zigbee y el externo para Bluetooth Low Energy, por ejemplo, ¿sí? Y atrás de eso vamos a tener nuestro controlador, ya sea Cloud, Smartphone o el que sea, y un controlador IoT. Y arriba, la capa de servicios. Y en vez de tener distintas capas de servicios de distintos fabricantes, lo que vamos a poder hacer es reemplazar todo eso por una sola interfaz de administración de Ruckus. ¿Por qué? Porque justamente a través de las APIs, Ruckus puede hablar con los backends de cada uno de esos fabricantes y utilizar una única interfaz para todos, ¿sí? O sea, podemos desarrollar con IoT Insights. De hecho, esta herramienta, IoT Insights, que vendría a ser algo así como la interfaz de usuario, ¿no es cierto?, del controlador, nos permite crear soluciones integradas de múltiples fabricantes. Entonces, un ejemplo, para entenderlo un poquito mejor. Acá estamos en un hotel, ¿sí? Voy caminando a mi habitación, apoyo mi tarjeta de acceso, ¿sí? La puerta se destraba y puedo entrar. ¿Cómo funcionó eso? Bueno, mediante una serie de eventos dentro de la red. Vamos de nuevo. Apoyé mi tarjeta, ¿sí? La puerta se abrió. ¿Y qué fue lo que sucedió por detrás? Bien, la cerradura Zigbee, que podría ser de la marca ASA Abloy, por ejemplo, podría ser de la marca Dormacaba, envió una señal a través del Access Point Ruckus, a través de toda la red y llegó al sistema de administración del hotel, que tiene integración justamente con Ruckus. Puede estar en el sitio, puede estar en la nube. Me dice que la puerta está abierta, la 237 en verde está abierta. Y este sistema puede ser desarrollado directamente sobre el controlador Ruckus, o sea, puede estar trabajado sobre Insights, lo que les mostraba recién, porque a través de las APIs se comunica contra los terceros. Puede ser un caso híbrido también.
En ese proceso se validaron mis credenciales, se me aprobó el acceso y se destrabó la puerta. Y después, a medida que entro en mi cuarto, el sensor de ocupación, que es de otro fabricante, ¿sí? Me detecta y dispara una serie de acciones que encienden las luces, también luces de otro fabricante, Osram, por ejemplo, Philips, Samsung puede ser. Se enciende la música y se configura la temperatura, también puede ser de algún fabricante como Telconet. Todo orquestado desde la solución IoT de Rubus. Y todo eso sucedió porque mi perfil de pasajero dice que me gusta tener las luces altas, música y que la temperatura se ajuste en 23 grados centígrados. Entonces acá lo que vemos es un uso significativo de elementos de automatización de red de diversos fabricantes. El edificio utiliza energía de manera más eficiente porque trabajamos con luces automáticas que se encienden mediante sensores de ocupación. El sistema de calefacción y refrigeración solo se enciende cuando el huésped lo requiere, ¿sí? No hace falta que esté todo el tiempo prendido, y todo eso se puede calibrar según las preferencias de cada pasajero. Y bueno, incluso las cortinas podrían abrirse automáticamente a las 6 de la mañana. Y bueno, algunos ejemplos de clientes de Ruckus, simplemente algunos para mencionar. Telecentro Wi-Fi, Telecentro es un operador en Argentina. Nosotros tenemos más de 7.000 access points en las calles de Buenos Aires, trabajando justamente en esquema hotspot, dando servicios justamente, hace una extensión del servicio hogareño, ¿no es cierto?, en la calle. Todas las principales cadenas hoteleras del mundo son clientes de Ruckus, ¿sí? Tenemos con Marriott, por ejemplo, más de 3.700 hoteles en más de 30 países. Trabajamos con WeWork a nivel global, ¿sí? Más de 100.000 personas conectándose a Ruckus todos los días. La red más grande del mundo, la red más grande del mundo es Internet, ¿sí? Internet es la red, es cierto, de interconexión más grande del mundo. La segunda red más grande es la de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y es Ruckus. Originalmente era solamente switches, ¿sí? Pero hoy día sí ya hay muchos proyectos implementados para Wi-Fi, justamente porque los entornos en los cuales se implementan las redes inalámbricas son muy desafiantes y solamente Ruckus puede resolverlos. Y bueno, muchísimos estadios y entornos justamente de ese nivel masivos a nivel mundial. Acá pongo el más relevante, en realidad uno de los más relevantes y el más cercano en el tiempo, con la implementación de la Bombonera, del Estadio de Boca, con más de 200 access points y más de 50.000 usuarios conectados en cada partido. Y hasta acá, esta parte de la presentación. Ahora voy a... Emilio, hay una Sí, consulta. Rómulo desea hacer una consulta. sí, a ver. A ver, Rómulo. Buenos días, Julio. Buenos días, Emilio. Una ¿Qué tal? Buen consultita. día. Hace un momento estabas hablando de que se podía, o que es compatible, mejor dicho, todos los equipos Ruckus, lo que se refiere a portal cautivo, con cualquier marca. Así es. En nuestro Eh, NAC, que es CloudPath, es de- compatible con cualquier fabricante de switches de access point, ¿no es cierto?, que tenga su control, sistema de control. Dentro de ellos está Fortinet. Cualquiera que hable Radius. Ya. Si el controlador de Radius Mm, habla, mm, perdón, el control de Fortinet habla Radius, es compatible con CloudPath. ah, ya, ya. Listo, gracias. Nada. Disculpen, buenos días a todos. Complementando un poco, les comento que ya tenemos experiencia en esto, tenemos un par de clientes acá en el Perú, pues, obviamente por temas de confidencialidad no puedo decirle cuáles, pero tienen controlador, tienen FortiGate, en el FortiGate está generando los portales y implementado con soluciones contra Ruckus sin ningún problema. Entonces, Bien, sí lo podemos hacer. allá. Gracias, Rolo. Buen día, Rolo, ¿cómo estás?
Buenos días a todos. Disculpen que no lo había saludado. Estoy un poco agripado y así que dejamos la presentación 100% para Emilio, pero acá ha estado todo el rato. Si quieren, Gracias. aprovechemos ahora sí las consultas que les hayan surgido, las podemos ir viendo ahora, sin problema. Sí. Los que deseen preguntar pueden escribir en el chat sus consultas o también darle la opción de prender su micro y también consultar. Sí, por supuesto. Si no, ya avanzo directamente sobre Ruckus Cloud, que era vamos a mostrar ¿Ya? un poquito de lo nuevo. ¿Sí? Ya, adelante. Sí. A ver. Acá este es el portal de inicio del Ruckus Cloud. Me voy a loguear con mis credenciales. Bueno, acá simplemente lo que tengo son mis entornos de laboratorio. A la izquierda lo que tengo son los distintos accesos. Tengo acceso a venues, dispositivos de networking, redes inalámbricas, configuración de switches, servicios, usuarios y demás. Y acá abajo lo que les mencionaba, tengo acceso directo a Analytics. Tengo acá también un acceso a Ruckus Cloud Path, ¿sí? Y, por ejemplo, les mencionaba que disponemos de una aplicación con la cual podemos hacer el onboarding de dispositivos, pero si también lo quiero hacer desde el controlador, lo puedo hacer desde acá. Puedo agregar switches, definiendo a qué venue lo voy a asignar, poniendo el serial number, ¿sí? Es más, si estoy agregando switches y quiero armar automáticamente un stack, también lo puedo hacer desde aquí. Si quiero agregar access points, también defino cuál es el venue, defino el nombre del access point, serial number y listo, queda asignado. Si quiero crear nuevos venues, o sea, nuevos sitios, lo puedo hacer desde acá arriba. Defino el nombre, defino la dirección. Y acá vemos que dice Wi-Fi Country Code, ¿sí? Porque también ahora se está soportando la regionalización. Si tengo implementaciones en distintos países, lo puedo hacer. De hecho, acá, por ejemplo, lo que ven es que tengo un sitio en Chile y acá tengo otro en Argentina, ¿sí? Uno en Santiago, otro en Buenos Aires. Esto antes no se podía hacer en Ruckus Cloud, ahora sí que hace un tiempo que ya se puede sin problemas. Acá vemos que no tengo alarmas como les comentaba al principio, me parecerían en este sitio. Incidentes, acá donde vemos incidentes, esto también refiere a Analytics. Vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a los venues. Acá tengo lista de venues, me dice la cantidad de redes que tengo activas, la cantidad de access point, la cantidad de switches. Voy a este que dice oficina Ruckus. Puedo poner un plano, si en este caso un mapa del lugar, en el cual ubico tanto el switch como puedo ubicar en este caso los access points. Puedo agregar floor plans, ¿no es cierto? Supongamos que tengo un edificio, puedo agregar justamente cada uno de los pisos y en cada lugar poner los access points, ¿sí? Abajo tengo información de aplicaciones, de tráfico y demás, tanto para Wi-Fi como para switch. Acá veo, por ejemplo, que dentro de este venue de oficina tengo dos dispositivos conectados. Contra el switch tengo, bueno, también varias conexiones. En este caso no estoy trabajando con DHCP porque acá lo importante es que, por ejemplo, si tengo una implementación de hasta 12 access points, puedo utilizar a uno de los access points o alguno de los access points como DHCP dentro de la red, ¿sí? Ya si después paso los 12 access points, ahí sí o sí tengo que trabajar con un DHCP externo. Pero también puedo utilizar un switch Ruckus como DHCP de mi red. Acá en el Working Devices tengo mis access points. En este caso tengo uno, que es un R350. Acá vemos la información. De vuelta.
a la derecha veo las propiedades de ese access point, puedo definir las configuraciones, veo los clientes conectados y demás. Y para el switch, también, incluso puedo ver la información y el estado de los puertos. Puedo ver las VLANs, puedo ver las ACLs y demás. Tengo una sección de troubleshooting, administración de la configuración, puedo ver eventos. Si estuviese el DHCP, también lo vería acá. De hecho, lo puedo activar si quiero activar el DHCP. O sea, que el switch sea un DHCP server, puedo activarlo desde acá sin problema. Y algo también bien interesante es lo siguiente. Puedo levantar una sesión de consola directamente desde la nube. Es decir, si por alguna razón necesito conectarme por consola a un switch, no hace falta que vaya físicamente al lugar donde está, sino que de forma remota puedo conectarme a la consola y, bueno, trabajar sobre el mismo. Aunque en general la mayor parte de las configuraciones tradicionales de cualquier switch las podemos configurar directamente de Ruckus Cloud. También, a medida que se van lanzando nuevas versiones de Ruckus Cloud, cada vez tenemos más y más posibilidades de configuración de switches desde la nube. Por ejemplo, hoy día podemos configurar las VLANs, podemos configurar, bueno, RP, GMP Snooping, podemos configurar Spanning Tree, definir configuraciones por modelo, por puertos, podemos definir las ACLs, ¿sí? Podemos definir justamente los venues a los cuales vamos a asignar cada una de estas configuraciones. Dentro de la sección de servicio, definimos obviamente, como les decía, los perfiles de HCP. Podemos implementar Wi-Fi calling, ¿sí? Respecto al control de acceso, todo lo que mencionaba recién del RBAC, o sea, control de acceso basado en roles, podemos agregar perfiles, ¿sí? Y acá tenemos control de acceso en Layer 2, Layer 3, por dispositivo y sistema operativo, control por aplicaciones, límite de velocidad y demás, ¿sí? Por ejemplo, acá por dispositivo y sistema operativo podemos agregar reglas específicas, función de que sea una tablet, de smartphone, dispositivo de VoIP, gaming, impresoras y demás. Y acá vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo smartphone y, bueno, iOS, Android, BlackBerry, Windows, ¿sí? Justamente podemos definir filtros siguiendo la lógica que querramos implementar para nuestra red. Lo mismo respecto de las aplicaciones. Acá, por ejemplo, me fui, voy a volver. Control de acceso. En aplicaciones, por ejemplo, acá tengo una regla de protección de menores, y esto es típico para educación, ¿sí? Donde podemos definir justamente sitios bloqueados para determinados accesos. En usuarios veo la información específica de cada usuario. Si quiero ver el detalle particular de lo que está haciendo, acá tengo una sección también que me va a redirigir a Client Analytics, ¿sí? Tengo dispositivos en particular. Está acá, RC Home. Y acá, por ejemplo, vamos a Client Analytics y nos va a redirigir justamente a la información de ese cliente en particular, ¿sí? Y acá, por ejemplo, vemos que ese cliente es un iPhone, vemos toda esa información respecto a tendencias de tráfico, por radio, su nivel de recepción de señal, ¿sí? Es decir, si ese cliente tuviese algún problema particular, nosotros directamente desde acá podríamos ver toda su información para identificar cuáles son los problemas que puede estar teniendo. Hoy día, si queremos acceder a Analytics en la versión actual de Ruckus Cloud, deberíamos hacerlo haciendo clic aquí. Entonces tendríamos
acceso a Ruckus Cloud. Entonces, si queremos ir a, por ejemplo, vamos a ir, Switch Configuration. ¿Dónde estamos? Acá, Test Drive Ruckus One. Entonces acá tendríamos lo que va a ser la nueva visualización de Ruckus Cloud próximamente, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya directamente tendríamos gran parte de lo que es Ruckus Analytics dentro de, del dashboard inicial, ¿sí? Hoy día, si queríamos ir a Analytics, teníamos que redirigir a un sistema externo, pero próximamente va a estar directamente embebido. Vamos a tener Analytics en esta sección. Vamos a tener, por ejemplo, el Data Studio, ¿sí? Que les mencionaba en Analytics, también lo vamos a tener acá abajo. Vamos a tener reportes. Por ahora esto simplemente está dentro de Ruckus Cloud, o sea, si ustedes tuviesen la suscripción a Ruckus Cloud, podrían hacer justamente switch a esta versión demo para ir viendo justamente en qué se va a ir convirtiendo esta plataforma próximamente, ¿sí? Pero una de las grandes ventajas, como les comentaba, en esto de trabajar con microservicios, es que todos los sistemas de Ruckus de a poco van a ir convergiendo a una misma interfaz, ¿sí? Esa es la gran ventaja que vamos a tener con Ruckus Analytics. Y después, si vamos a... ¿Dónde está? Acá estamos, Ruckus Analytics. Bien. Vamos a ver un poquito ahora de Ruckus Analytics, de qué se trata. Esto es, digamos, sería una instancia de Ruckus Analytics. No que estoy apuntando desde Ruckus Cloud, sino que estoy apuntando desde Smartphone, ¿sí? Entonces acá puedo ir haciendo clic sobre cada uno de estos círculos concéntricos que veo y voy a ir moviéndome, por ejemplo, desde mi smartphone, desde mi controlador, voy a ir pasando, por ejemplo, a dominios, voy pasando a zonas, y acá lo que voy a poder identificar son lugares en los cuales voy teniendo problemas. Por ejemplo, acá me está diciendo que dentro de mi instancia estoy teniendo un problema, y es que tengo un R750 que es multi-gigabit Ethernet y lo tengo conectado a un switch, a un puerto que no entrega 30 watts, sino que entrega 15 watts. Entonces, yo estaría trabajando con menos prestaciones de las que realmente ese access point puede llegar. Ahora bien, este es un entorno de laboratorio mío, entonces no hay mucha información, pero por ejemplo, si damos un entorno más grande, ¿sí? Acá lo que estoy viendo es la información de todas las instancias de todos los DCIS a nivel global. Y acá lo que voy a tener, por ejemplo, es, si nos paramos acá, veo que este entorno en particular tiene problemas de conexión, tiene problemas de cobertura, si vemos acá, performance, tiene algún problema de WAN, tiene algún problema de PoE, ¿sí? Si quiero ver los incidentes, voy a esta sección. Acá me dice, por ejemplo, que tengo clientes con bajo nivel de señal. Si quiero ver el detalle de lo que está sucediendo, puedo ir a detalles acá. Me va a dar un análisis de la causa raíz que está generando ese problema y acciones recomendadas justamente para solventar esa situación. Si voy directamente a la sección de recomendaciones, lo que van a aparecer son justamente sugerencias que me da la herramienta para mejorar el comportamiento de la red, ¿sí? Esto también lo hace de forma automática y yo puedo definir aplicarlas o no aplicarlas
desde esta interfaz. Acá, por ejemplo, me dice que puedo mejorar mi channel plan en 5 GHz, ¿sí? Entonces lo podría implementar desde aquí. Me está hablando acá, por ejemplo, de que sería conveniente habilitar los balancing. Entonces también lo puedo aplicar justamente directamente desde acá. Y demás. Entonces, de vuelta, la gran ventaja en Analytics es que es una herramienta sobre la cual no tengo que configurar nada. Simplemente apunto Ruckus Cloud contra Analytics, apunto SmartZone contra Analytics y listo. La herramienta sola va entendiendo cómo se va comportando mi red y me va dando información acerca de qué es lo que debería mejorar, cómo lo debería mejorar y demás. ¿Mm? ¿Hasta acá alguna pregunta? A ver, aprovecho también la pausa. En el chat se les ha mandado una encuesta para que por favor la completen. Ya, listo, a ver si la pueden ir completando. Y también los que de repente ingresaron directo por el link de las redes sociales, también si completan el formato de inscripción. Ya, listo. Nuevamente, consultas. Atentos para resolver las consultas. A ver, listo. Ahí lo dejo. Pueden también escribir por el chat su consulta si las tuvieran y las podemos resolver. Listo. Continuemos, Emilio. ¿Ya? En realidad hasta acá llegaría la presentación básicamente, ¿sí? Por eso acá ya quedaría el espacio abierto a consultas y demás. Ya, listo. Gracias. Gracias, Emilio. Disculpa, Julio, tenemos una pregunta por chat. Ah, ya. A verdad, sí. Acá está. Eder Velázquez pregunta, ¿en la solución cloud requiero tener mis equipos instalados físicamente para su configuración? En la solución que requiere tener instalado físicamente para su configuración. No, se puede hacer de forma previa, es decir, puedo dejar cargadas los serial numbers, pero sí, van a quedar abordados una vez que haga la conexión física justamente, ¿sí? O sea, la Listo. configuración va por, o sea, hasta que uno puede precargarlos, pero digamos, hasta que no lo conecte, no vamos a ver la información de esos dispositivos en Ruckus Cloud. Ujú. Esto es útil en clientes que tienen que enviar, por ejemplo, a provincia equipos. Los dejan preaprovisionados, lo envían a la sede remota y apenas se conecta a internet, baja todas las políticas y las configuraciones. Es bastante útil este feature que tenemos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Juan Mercado por acá. Una consulta, ¿cuál es el nombre de la aplicación que tienen para hacer las funciones de NAC? Ruckus Cloud Pass. Listo, gracias. No de nada. Que Ruckus Cloud Pass. Ahí esa herramienta tiene la capacidad, no se me mete en la primera parte, está con EMA, de poder ver un tema, no sé, de detección de algún equipo que no cumpla con ciertas características, digamos, ¿no? Con una versión del sistema operativo homologada, o que la Así es. herramienta o cuente con antivirus. Así es. Mira, por ejemplo, Perdón, y maneja eso como tipo una zona de cuarentena, como una MZ, ¿no? Que se pueda habilitar previamente para mandar ese cliente a esa zona hasta, no sé, si tenemos un equipo acá de la compañía, ¿no? Mandarle a esa zona y si el equipo se puede actualizar a nivel de parche Windows. Eso es postura de remediación, creo que le llaman. sí, no es el mismo concepto, pero sí se puede hacer de esa manera. A ver, mira, te muestro cómo se puede hacer.
Ok. Pero entiendo la consulta. Entonces, vamos, por ejemplo, a Device Configuration. Supongamos que un dispositivo se quiere conectar a la red, ¿sí? Entonces, a ver si tengo alguno creado acá. Si no lo voy a crear, voy a crear una nueva configuración. Demo. Vamos a decir que esta configuración, ¿sí?, la voy a aplicar para el SSID que se va a llamar demo, ¿sí? O sea, cuando creamos justamente un control de postura, lo tenemos que asociar a un SSID en particular. Esto no importa. Demo onboarding. Y entonces justamente acá es donde empezamos eso que me consultabas. Lo primero que vas a definir es cuáles son los sistemas operativos que van a estar permitidos, ¿sí? Una vez que definís los sistemas operativos que están definidos, esto vamos a usar certificado, así que por ahora lo vamos a pasar. Y acá también me pone opciones adicionales, por ejemplo, para Windows, si tiene que estar habilitado el Windows Update, tema Firewall, tema de antivirus, proxy, ¿sí? Para macOS estos features que vemos acá. Que acá me pone, al principio me pone lo más habitual, ¿sí? En realidad después podemos definir desde acá con más granularidad. Por ejemplo, para Windows podemos definir, por ejemplo, voy a agrandar esto, pues no sé si se ve, si no. Respecto a NAC, podemos ver si hay agentes instalados correctamente, ¿sí? Los service packs, si están como es aplicados de forma adecuada. Acá, por ejemplo, no sé, el tema del firewall, si está activo o no está activo, ¿sí? Tema antivirus y demás, ¿sí? Respecto a software también, ¿sí? Específico, que tengan, ¿no es cierto?, que esté instalado. Y también lo que se pueden definir son acciones en el caso de que esos componentes no estén activos o no estén actualizados. Entonces, running an up to date, por ejemplo, un antivirus, le doy next y acá me va a decir, ok, me estás diciendo que el antivirus tiene que estar activo y actualizado. Y acá le tengo que decir a ver si es un requerimiento opcional o si es mandatorio. Acá le voy a poner que es requerido. ¿Qué hacemos al respecto si no está activo? ¿Intentamos reparar o no? Bueno, si no lo queremos reparar, lo que va a hacer la herramienta es justamente bloquear ese acceso, ¿sí?, en función de esas características, y después lo que podemos hacer desde CloudPass, desde Workflow, es redirigirlo en todo caso a algún entorno que, tengamos definido, ¿sí? No sé, puede ser un SSID con privilegios bastante limitados, que solamente tenga acceso a Internet, o que sea un SSID con un walled garden, o lo que sea, ¿sí? Ahí ya toca definir qué es lo que queremos hacer. Pero sí, lo que podemos hacer también es intentar repararlo. Podemos hacer una instalación desde una URL, o sea, el tipo se baja la aplicación se fija si ese antivirus o si ese software está instalado y activo, y si no, lo va a buscar a una URL en particular. O directamente lo puede descargar desde CloudPass, o sea, podemos subir la aplicación acá y que se la Hay descargue. una consulta, perdón, Emilio, que te interrumpa. Al Sí, momento tranquilo. que vamos, digamos, está haciendo ese tema de la validación, ¿no? De la postura. Y si no cumple con las características, tiene la capacidad, la herramienta de poder conversar con mis switches para hacer el cambio de la VLAN y mandarlo a la MZ, o sea, una Así MZ es. especial, digamos, ¿ok? Sí, Así ahí conversa con la VLAN. claro, en realidad lo que estás haciendo ahí es lo que se denomina autenticación flexible. Ajá. O sea, en función de, primero, el tipo de soporte que soporta el cliente para autorización y respecto a el nivel de autorización que logra, le asignas determinados privilegios. Pero digamos, esa parte
o sea, las políticas en todo caso las definís del NAC, pero la aplicación la vas a hacer del controlador o del switch. Pero sí, todo eso se puede armar. Ok, perfecto. A lo que voy, la autenticación flexible no la configurás desde CloudPass, sino que la configurás desde el switch. Eso voy, sí, o del controlador. Pero eso ahí se amarra solamente con Ruckus como producto o conversa también con la marca que puedo estar usando en switches. Puede conversar con cualquiera. Si vos lo que vas a hacer es desde Ajá. CloudPass devolver la VLAN, Ya. ahí simplemente necesitas que el switch o el access point del tercero soporte, no sé, filter ID o el VLAN ID o cual sea el parámetro que utilicen para asignar ese valor. Ajá. Eso. Ok, O sea, que buenazo. sea radius estándar. De bueno, se te entendía. Perfecto. Gracias. No, no. Gracias, Juan, por tu consulta. Quisiera agregar que CloudPath es una empresa que compró Ruckus. ¿Cuánto tiempo? De 2016. repente Rolando tiene el dato, o Emilio, creo que como 8 años. 2016. 2016, miren, ya son Claro. 17 Sí. años. Ujú. Y de hecho, cuando lo compró, la mayoría, o sea, CloudPath tenía más clientes de Cisco y Aruba, por decir los otros líderes, que del mismo Ruckus. Entonces, realmente es un NAC agnóstico de marca, ¿no? O sea, no, o sea, se integra muy bien con todas las marcas tal cual como fue creada la solución. Está rolando. De repente Y todavía lo mantenemos así, ¿no? Hay otras tecnologías que se cierran, ¿no? Pero nosotros lo hemos mantenido hasta el día abierto y tenemos clientes de este tipo. Excelente, buen dato. Ahí está. Bien, Rolando. Estamos iguales, Rolando. Ya se fue al nido mi bebé. No, la mía, hoy está el nido cerrado, así que está acá conmigo, mis disculpas, pero sé que saben entender, ¿no? Que estamos trabajando desde casa. Sí. Bueno. ¿Alguna consulta más? Bienvenida a las consultas, de verdad, se agradece mucho. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, por acá, Anthony. Adelante, Anthony. Sí. ¿Qué tal? Ahí la consulta era para Emilio o Rolando, para el equipo Ruckus. Nosotros tenemos ya un parque de equipamiento inalámbrico trabajando con Ruckus y nos interesa bastante la opción que habían mencionado, el tema del portal cautivo, básicamente de cara a brindarle una mejor experiencia a nuestros alumnos, al alumnado. Este portal cautivo va a depender mucho del tipo de equipamiento que tenemos, ya sea controladora física, virtual o modelo de access point. No. Mientras hable Radius. O Ok. sea, sí, ese es el punto en consideración. A ver, vamos a ver un momentito. A ver. Interpol Plaza. Pero bueno, sirve como ejemplo, ¿no es cierto? Dentro de los workflows, nosotros vamos a definir justamente el portal, ¿sí? O sea, voy a agregar un workflow, por ejemplo. Si create a new workflow, voy a Next, le pongo demo workflow. Acá no importa, vamos a poner demo workflow lo mismo acá abajo. Voy a eliminar todo. Así comienzo desde el principio y les explico cómo es la lógica. Bien, dentro de un workflow lo que voy a definir son los pasos por los cuales va a pasar un usuario al momento de acceder al portal. O sea, yo tengo un controlador, ¿sí? Tengo un controlador que puede ser Ruckus Cloud, que puede ser SmartZone. Cuando un dispositivo cliente se conecta a un access point administrado por alguno de estos sistemas, el usuario va a acceder en todo caso a una red hotspot, ¿sí? Un hotspot whisper. Cuando me conecto a una red hotspot whisper, soy redirigido a un portal, ¿sí? Ese portal es justamente CloudPath. Entonces, ¿a dónde voy a parar? Voy a parar a un workflow en particular, ¿sí? Y acá, cuando defino un workflow, por ejemplo, es que voy a poder definir que lo primero que vea un cliente sea
una política justamente de aceptación de uso, ¿sí? Puedo utilizar una existente o puedo crear una nueva, o como les decía, puedo crear una cargando un HTML, ¿sí? Entonces, a ver si una existente. Vamos a poner una existente para hacerlo más fácil ahora. Demo. Esta también es una instancia compartida por mucha gente, entonces hay mucha información, ¿sí? Entonces, cuando el usuario accede al portal, cuando sea redirigido al portal, lo primero que va a ver va a ser esto. ¿Sí? Me conecto con mi teléfono o me conecto con mi laptop y lo primero que me aparece es esta pantalla. Por supuesto que todo es customizable, como les mencionaba al principio, ¿sí? Y después lo que puedo ir agregando son pasos adicionales. Por ejemplo, voy acá a la flechita y digo, ok, el siguiente paso va a ser autenticar contra un Active Directory. ¿Sí? Puede ser un Active Directory, puede ser un LDAP, puede ser un Radius, puede ser un SAML, o puede ser contra un tercero. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si fuese a autenticar como les mostraba hoy contra Office 365, lo haría desde acá. Pero bueno, pongamos Authentication Server. Acá voy a poner uno por default, también para hacerlo fácil ahora. Y listo. Save. Ah. Entonces, la primera pantalla va a ser esta. Una vez que le dé Start, la segunda va a ser esta que vemos acá, en la cual va a pedir un usuario y va a pedir un password. Entonces ahí, desde CloudPass, puedo ir a autenticar contra el sistema que tengan por detrás. Y después, una vez que vuelve esa autenticación, acá es donde, por ejemplo, para atrás, puedo hacer lo siguiente. Puedo definir, a ver dónde estamos. Vamos a poner esto, split user into different branches, ¿sí? Porque acá, vamos a crear uno nuevo, vamos a poner split demo y vamos a poner una opción que va a ser lo que hemos puesto hoy, no sé, docentes, y otra que va a ser alumnos. Entonces, la siguiente pantalla, la tercera, sería un split en el cual tengo dos opciones, ¿sí? Y es más, y acá, si voy particularmente a docentes, puedo asignar variables, que era lo que me preguntabas hoy acerca de la VLAN, por ejemplo. Entonces, si justamente el usuario que se está autenticando, ¿sí? Es un docente, porque la información que me volvió desde el Active Directory es que es un usuario que está dentro del grupo de docentes, entonces puedo hacer una asignación de variables. Y acá puedo decirle que el VLAN ID tiene el valor, no sé, 50. ¿Sí? O que el filter ID tiene un determinado valor, ¿sí? O también desde acá puedo definir VLAN ID que sea algún tipo de variable, ¿sí? Pero bueno, ya estoy complejizando. ¿Por qué? Porque acá es la parte donde empiezo a combinar distintas lógicas de asignación respecto a lo que quiero asignarle al usuario final. Pero bueno, como sea toda esa lógica, se resuelve desde esta sección. También puedo asignar determinadas restricciones. Justamente, le decía, si de vuelta, o sea, del Active Directory, me devuelven que el grupo de usuarios es docentes, ok, docentes, entonces la asignación va a ser de esa VLAN. Si tiene otro nombre, va a ser otra VLAN y así.
Entonces, generalmente, ¿cómo funciona esto? De esa manera. O sea, primero, autentico. Una vez que autentico, tengo que pasar a la etapa de autorización. Y esa autorización, esos privilegios, van a estar configurados desde CloudPath según justamente lo que quiera asignar a cada grupo de usuarios. Y después lo que puedo hacer también, una vez que es un docente, es lo siguiente. Bien, es un docente. Entonces, como es un docente, es muy factible que el dispositivo haya sido provisto por la institución educativa. Que sea un teléfono que le estamos entregando. Entonces, como es un teléfono que le estamos entregando, tiene mucha lógica que haya determinado software, haya determinadas funciones que deban estar activadas, ¿sí? Porque es definición del equipo de IT. Entonces, desde acá es donde asignamos eso que veíamos recién acerca de las configuraciones de dispositivos. La parte del control de postura y demás, justamente lo hacemos desde acá. Casi certificados. ¿Sí? Y después, bueno, una vez que pasa por ese control de postura de forma exitosa, listo. El usuario ya está con permisos para acceder a la red según los privilegios que tenga definidos. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Sí, Emilio, sí Sí, te ok. escuchamos. Ok. Perfecto. ¿Alguna consulta más? Ahí está, Renzo. Adelante, Renzo. Antes de cada su consulta, recordarles que los que todavía no han llenado la encuesta, por favor, complétenla. ¿Ya? Ahí lo he mandado por el chat o lo vuelvo a mandar. Adelante, Renzo. Te escuchamos. Ok, gracias, Julio. A ver, una consulta. Es sobre el controlador. Sí. Bueno, para los que venimos de Cisco hemos usado el LAN Controller años, pues, ¿no? Entonces, veo que la mayoría de las cosas las estás trabajando en la nube y, claro, es lo que viene y es lo que hay, ¿no? Pero, ¿qué pasa que cuando estás en una ubicación donde es frecuente que la línea de internet, digamos, se caiga? Y, Sí. ¿cómo trabaja ahí el controlador en ese momento? Quisiera hacer algún cambio en la red local para acceso, etcétera. ¿Hay alguno de los máster descarga la configuración o cómo funciona? Cuando, digamos, no tengo la nube, pero quiero seguir usando el controlador, ¿no? Bien, Localmente. ahí, punto uno, está muy buena la pregunta. Primero y principal, que las otras opciones de control las mantenemos y, como decía al principio, son para casos particulares. Si tengo un entorno en el cual la conexión contra nube no va a ser estable, y yo no iría por una solución cloud, ahí sí iría por una solución virtual o una solución basada en appliance, ¿sí? Porque obviamente es lo más adecuado para ese caso. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, justamente Virtual Smartphone, ¿sí? También es bastante parecido a Ruckus Cloud, o tenemos Smartphone 144, ¿sí? Dicho esto, si perdés conexión a internet, o sea, al controlador cloud no vas a llegar. Ahora bien, ¿los access points van a dejar de funcionar? No. Y ahí abro un paréntesis por un poquito grande, porque eso va a depender del esquema de autenticación que esté utilizando. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy trabajando con PSK, ¿sí? O sea, misma clave para todos, en general esa clave PSK vive en los access points, no vive en el controlador. Entonces, se cae la conexión contra la nube, pero los usuarios van a poder conectarse exitosamente con el access point porque la clave está en el access point, ¿sí? O sea, la autenticación la van a pasar. Lo que en todo caso no va a funcionar es el roaming, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Ahí también para el roaming hace falta una conexión contra la nube. Pero bueno, todo depende, por eso digo, el esquema de autenticación y que sea lo que necesito. Después, por otro lado, si no tengo conexión con la nube, porque se cayó internet y tampoco los usuarios van a tener salida de internet. En todo caso, lo que va a funcionar es la intranet y nada más. Pero de vuelta, si estamos hablando de un caso en el cual va a haber conexión intermitente, la verdad es que ya no recomiendo en esos casos particulares cloud. Ahí te recomiendo ir por Virtual Smartphone, con Smartphone o con la Leash o alguna así solución
con control más cerca de los dispositivos cliente. ¿Sí? ¿Eso responde a la pregunta? Sí, gracias. Lo cual me lleva a otro. ¿Virtual Sí. Smartphone es parte del... ¿Viene con los productos Rufus o es otra marca, otro... Es otro producto. Es de los que mencionaba al principio. O sea, nuestros controladores son Ruckus Unleashed. O sea, Ruckus Unleashed es la solución más básica de Ruckus de control, en la cual, digamos, esta interfaz que estás viendo, que es la del master, está dentro de un access point. O sea, yo con Ruckus Unleashed puedo tener hasta, más según el esquema, pero depende del esquema, hasta 24 o 128 access points dentro de una misma red. Ahora bien, jamás se me ocurriría recomendar Unleashed ni siquiera para 20 access points. O sea, es una solución que yo recomiendo cuando tenés 7 hasta 10 access points, ¿sí? Porque hay muchas funcionalidades de management de control de troubleshooting que no están porque es una solución, digamos, más básica, ¿sí? No obstante, tenés muchas funcionalidades que están disponibles y son bien interesantes. De vuelta, acá tenés el controlador adentro de uno de los access points. ¿Sí? Y ese access point sigue entregando servicio. Entonces, es el esquema en el cual el controlador tenés más cerca, ¿sí? Se te cae la conexión a internet y bueno, al access point que está corriendo al leash lo vas a seguir viendo porque lo tenés ahí dentro de tu red. Bien, el siguiente, o sea, no me meto ahora en todos los features porque si no vamos a estar todo el día, pero sí lo podemos ver en otra sesión o nos comunicamos en otro momento y vemos en detalle cada una de las soluciones de control. Pero el siguiente nivel, digamos, de control sería el de SmartZone. Y SmartZone tiene dos versiones. La versión basada en appliance físico, SmartZone 144, que es un hardware provisto por Ruckus, que tiene soporte de hasta 2000 access points, ¿sí? De hecho, cuando lo compras, viene con 25 licencias de access points ya incorporadas. Y la otra, la versión que a mí más me gusta, que es la versión virtual. ¿Por qué? Porque la versión virtual la instalo en hardware, ¿no es cierto?, sobre entorno de virtualización, Hyper-V, VMware, y lo puedo adecuar en función de los recursos a la cantidad de access points que voy a tener. O sea, si tengo, no sé, 50 access points y voy a asignar los recursos para hasta 100, por ejemplo. Y también hago el cálculo entre switches y access points, lo que necesito, y asigno eso y nada más. O como les mencionaba, si lo quiero instalar en Amazon o en Azure o en GCE, también lo puedo instalar sin problemas, ¿sí? Y algo que está buenísimo también de SmartZone es que hoy día, por ejemplo, nuestro sistema de control soporta Access Point de hace 10 años. O sea, esta solución de control tiene la posibilidad de que, por ejemplo, cuando creo una zona, lo que puedo definir es justamente el software. Bueno, acá vamos a hacerlo más fácil. A ver si este me deja. Mientras Bueno, Emilio va acomodando su portal, has dicho algo que yo valoro bastante en Rucos y los clientes también lo valoran, ¿no? O sea, hay clientes que tienen la familia acá, ZF todavía claro. y el software lo soportamos, ¿no? De repente no es como un equipo moderno reciente, pero eso no lo vemos en ninguna otra marca, de verdad. Equipos que tienen, o sea, ya 8 años, 10 años de antigüedad, siguen siendo soportados, o sea, y los equipos están ahí funcionando, ¿no? Sí, de hecho hay equipos que ya están fuera de soporte y que están siendo soportados. O sea, yo acá en SmartZone puedo trabajar con versión 3.6.2, que si tiene, sí, los ZF son de hace más, sí, hasta 10 años, estamos haciendo el cálculo la otra vez. Y bueno, puedo tener la versión 6.1.1 para los últimos access points, ¿no es cierto? Y después puedo tener Sí. alguna zona 5.2 para otros access points y 3.6.2 para esos que me quedan de forma legacy, ¿sí? Ujú. Entonces, digamos, Ruckus en sí trata de cubrir mucho a los clientes respecto a la inversión, ¿sí? Es otro de los diferenciales que tenemos y que son bien, bien importantes. Y acá también quiero dejar cierta tranquilidad, es que, digamos,
La protección de la inversión y ser a prueba de futuro es uno de los pilares básicos de Ruckus. Y en la migración a la nube también estamos soportando los mismos access points ya de Wi-Fi AC Wave 2 en adelante, están todos soportados en Ruckus Cloud y van a seguir siendo soportados mínimo hasta el final de su garantía de fábrica, que son 5 años. ¿Sí? Entonces, y la verdad es que mi experiencia es que en realidad esos 5 años termina siendo poco, pues termina siendo más siempre. ¿Sí? Pero bueno, mínimo esos 5 años están soportados. Y cuando sale una solución de control, no es que dicen, ok, a partir de acá tenemos que trabajar con otros access points o esto que tenés lo que tenés que tirar y pasamos a otros, sino que en general es todo migrable. Y en este camino que estamos viviendo hoy, que como les mencionaba, es de Ruckus Cloud hacia una otra solución que se llama Ruckus One. De hecho, Ruckus One, como les mostraba, ya está dentro de Ruckus Cloud. Es decir, está hecho así justamente para que toda la transición sea transparente y no nos quedemos sin soporte de determinados elementos de red, ¿no es cierto?, justamente en ese camino, sino que todo se pueda hacer de forma mucho más paulatina y bueno, sin perder esa inversión que hicimos originalmente. Emilio, Sí. hay una consulta, 2 consultas más aquí en el chat. Una, tiene acá un cliente, tiene un Zone Director ZD 1200 y dice si es posible integrarlo con los nuevos APs. De repente se refiere a... Sí, a ver, en imaginándose- realidad Sí. la pregunta es, a ver, Zone Director 1200 es posible... a ver, no me acuerdo de memoria todos, pero en Zone Director, o sea, Zone Director 1200 es un controlador que ya está end of life hace cosa de casi un año. Igualmente está soportando Access Points Wi-Fi 6, o sea, hasta R750 está soportando, ¿sí? Con la versión 10.5.1, 10.5.3 está soportando, sí. De hecho, si me dan un segundito, voy a mostrar para que lo veamos un poco mejor en pantalla, ¿sí? En los listados de soportes y demás. Hay algo también acá importante que quería yo acotar y es que estas opciones de controlador como un Leash, Smart Sony Cloud, no solo soportan Access Point, ¿no? Sino que también nos permiten manejar en la misma plataforma los switches. Entonces, así ustedes pueden tener control, troubleshooting, todos estos features que hemos presentado en el mismo panel de control, ¿no? En la misma controladora y aplicar políticas que se repliquen tanto a los access point Ruckus como a los mismos switches Ruckus en solo una gestión, ¿no? No son gestiones independientes, así que cualquier política que se aplique puede ser extendida a toda la red, ¿no? Así es, gracias, Rolo. Son cosas que por ahí me voy olvidando y que está bueno mencionar. Y sí, acá respecto a Zone Director, la pregunta que hacían, 10.5.1, sí, está soportando, hasta el, no me acordaba, hasta el R850 está soportando, ¿sí? Y estamos hablando de un controlador que ya está end of life hace casi un año, ¿sí? Entonces, digo, siempre hay protección respecto a la inversión. Ahora, si por ejemplo en este caso ya estamos pensando en modernizar la red, pueden traerme el proyecto y comercialmente revisarlo para proponer una mudanza a una tecnología como Smartphone o como Cloud, con unas condiciones comerciales más óptimas, ¿no? Si queremos hacer esta mudanza. Así que eso lo pueden ver conmigo, ¿no? Ese tema comercial. Y acá Anthony Castro está preguntando, ¿quiere decir que un equipo serie ZF puede trabajar con la 6.1? No, quiere decir que la 6.1.1, ojo, no la 6.1, sino la 6.1.1, no la que tengo acá yo, sino la que le sigue, todavía no actualicé yo le puedo crear una zona en 3.6.2
y de esa manera puedo soportar equipos ZF, ¿sí? De hecho, eso es lo otro que voy a mostrar ahora. ¿Dónde lo- Acá está. La 362, que es esta que ¿sí? Soporta, por ejemplo, R500, 600, R700, H500, 600, los ZF 73, 72, todos estos. En 611, si ustedes crean una zona en 362, pueden seguir soportando estos equipos, todos los que estaban soportados hasta ese momento. Listo. Muy buenos días. Más bien ya van a ser las 11 ya. Excelente. Excelente, Emilio. Creo que de verdad que agradecemos mucho sus consultas. Ya, de verdad, y creo que seguramente hay más consultas, así que lo que los invitamos es a ponerse en contacto con nosotros. Emilio, si me dejas compartir, por favor, una lámina. Sí, por supuesto. Ya. Stop share acá. ¿Dónde estás? Acá. Ya. Bueno, ahí estoy dejando mis datos, ¿no? Entonces, si tienen más preguntas, ustedes aún no son clientes de Ruckus, también hay varios que no han. Acá tenemos la posibilidad de contactarnos y tenemos equipos para que ustedes hagan una demostración, ¿no? Y vean por qué motivo tantos clientes, de verdad. Ya vieron, un estadio donde ¿quién no ha ido al estadio a tratar de utilizar sus datos y no puede? Es bien complejo tener un Wi-Fi en un estadio. Y así, en los esquemas más complicados, un estadio, un almacén, una universidad, una sala de eventos, ¿no? Ahí lo van a ver a Ruckus, donde se necesita, donde se le pone lo más extremo, lo van a ver. Si aún no lo conocen y quieren probarlo, nos contactan, ahí estoy dejando nuestros datos, y podemos hacer una demostración de nuestros equipos, de cómo es su cobertura. Si ustedes ahora quieren conocer las soluciones de valor que hemos visto el día de hoy, ¿no? Las analíticas, el CloudPath, ¿no? Que es un NAC, un portal cognitivo muy bueno, ¿no? También de igual forma nos pueden contactar y también podemos hacer la demo y podemos resolver más consultas, ayudarlos a hacer un correcto dimensionamiento, un correcto diseño, ya de lo que ustedes requieren, ¿no? Entonces, listo. A ver, muchas gracias. Por favor, llenen el formato. Se les va a mandar un correo también con una copia del link con la grabación de la sesión de hoy. Entonces, si por favor dejan sus datos a ver y cualquier consulta, mis estimados, de verdad, atentos para poder ayudarlos. Entonces, por favor, dejen sus datos para mandarles el link de la grabación. Ya, y listo. No sé. Muchas gracias a Emilio, a Rolando por su buena presentación. Gracias a todos los que han hecho realidad este evento, a Andrea, a Juana, y a todos ustedes, principalmente asistentes, por haberse tomado una mañana. La verdad, 2 horas es un buen tiempo. Ya, así que tengan un excelente día y listo. Gracias. Y muchas gracias, Julio, a ti por la convocatoria y muchas gracias a todos por el tiempo. Cualquier cosa que requieran, ustedes saben que tenemos línea directa con Julio. Veo muchas caras conocidas, pero los que no me conocen, yo, aunque no tengo dejo peruano, vivo hace más de 10 años acá. Así que estamos dispuestos a ir con Julio y visitarlos, conversar con ustedes. Si son clientes, pues algunos de ustedes ya me conocen, así que nos podemos ver ya que ya empezamos a salir de este tema de eventos virtuales poco a poco, así que nos dejan saber y nos podemos ver presencialmente cuando deseen. Bueno, un gran abrazo a todos y gracias por el tiempo.